doy la bienvenida a todos los asistentes a esta conferencia. En primer lugar, quiero agradecer la invitación de la directora de la Maestría en Enseñanza de las Matemáticas, la doctora Jesús Flores, para formar parte de este ciclo de conferencias virtuales organizado por la Maestría en Enseñanza de las Matemáticas. Mi nombre es Cecilia Gaita y hoy día voy a hablarles un poco sobre un enfoque que viene desarrollándose hace algunas décadas, denominado el enfoque ontosemiótico del conocimiento y la instrucción matemáticos. Voy a comenzar a proyectar las diapositivas e ir explicando un poco de qué trata. Bueno, en primer lugar, es importante señalar que este enfoque se ha ido construyendo desde los inicios de los años 90, podríamos decir, es decir, ya debe tener casi 30 años, y es una propuesta que se sigue desarrollando. Hay muchos investigadores a nivel latinoamericano y español que vienen haciendo aportes y usos de las herramientas que este enfoque propone. ¿De acuerdo? La motivación inicial que llevó a los investigadores a pensar en construir esta propuesta, como siempre ocurre, responde a una problemática que se estaba dando en ese momento, es decir, a inicios de los años 90. Y esa problemática tiene que ver con la identificación de dos cosas. En primer lugar, que los fenómenos que se estaban estudiando en la educación matemática tenían distintas aristas, distintos aspectos que debían ser considerados, porque eran fenómenos muy complejos. Entonces, esos fenómenos de estudio, en algunos casos, se centraban en la matemática que estaba siendo enseñada. En otros casos, se centraban en los estudiantes que estaban aprendiendo matemática. En algunos casos, también no muchos, pero sí los había, en aspectos afectivos, motivacionales, que condicionaban los aprendizajes, y también sobre creencias respecto a la matemática, en particular en el caso de los profesores. También otros trabajos se estaban centrando en los procesos mismos de instrucción matemática, en las interacciones que se producían en el aula. Ya un poco después han ido surgiendo teorías que tratan de explicar y de entender un poco cuál es la función de los distintos recursos y medios que se emplean en una clase de matemática y cuál es el efecto en términos de aprendizajes, así como otros trabajos que también tenían en cuenta factores que condicionaban, regulaban el trabajo matemático en el aula, y también que tenían en cuenta las relaciones de los conceptos matemáticos con otros conceptos matemáticos, y cómo esto se organizaba. Entonces, lo que dicen los investigadores que trabajan en este enfoque inicialmente es que la educación matemática tiene a cargo el estudio de fenómenos de una complejidad enorme, con distintas aristas, y también que existen en ese momento ya diversas teorías que estudian algunas de estas aristas, algunas de estas dimensiones, digámoslo así, ¿de acuerdo? Entonces, hay muchas teorías que ya se estaban, de alguna manera, consolidando, siendo aceptadas por la comunidad de investigadores, y si bien eso puede ser visto desde un lado positivo, porque eso hace que la disciplina vaya siendo reconocida, ¿no?, en más lugares, y se vaya consolidando una comunidad cada vez más grande de investigadores del área de educación matemática, también puede ser visto como un impedimento para que ésta se consolide como una disciplina técnica y científica, ¿sí? Porque hay distintas miradas, algunos términos tienen distintas definiciones según la teoría en la que uno se mueve, ¿sí? Entonces ellos ven eso como un problema en ese momento. Entonces, este grupo de investigadores que considera positiva la construcción de nuevas teorías a partir de otras,
tiene como principio básico el que tiene que producirse una comparación racional, objetiva, de cuáles son los principios y los conceptos claves de cada uno de estos enfoques teóricos que en ese momento existen, así también como de los métodos y de cuáles son las cuestiones que es, ¿de acuerdo? Entonces, este conjunto de investigadores lo que hace es decir, vamos a situarnos de la manera más objetiva posible para tratar de entender qué es lo que existe actualmente y ver si es posible articular de una manera racional, ¿sí?, principios, o hay que hacer adaptaciones también de estos que provengan de distintas teorías con la finalidad de construir un modelo, un sistema modular le llaman ahora, en ese entonces no, a inicios de los 90 no, pero ya ahora sí están empleando ese término, un sistema modular que permita estudiar fenómenos relacionados con los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Y entonces acá he colocado las fotos de algunas personas que son representantes importantes del desarrollo de esta teoría. La investigadora Carmen Batanero, que junto a Juan Godino iniciaron todo este desarrollo. El investigador Miguel Rodríguez Wilhelmi, que también de manera constante, al igual que Vicente Font, se han mantenido junto a estos investigadores iniciales, tratando de ir ampliando cada vez más las herramientas que la teoría propone. Pero junto a ellos hay otro conjunto grande, cada vez más grande, de investigadores españoles también como ellos, o de distintos lugares de Latinoamérica, que están enriqueciendo y utilizando la teoría. ¿Sí? Bien. Entonces, este es un poco el panorama y la situación que da origen a que este grupo de personas se plantee el problema, ¿no?, como les digo, de avanzar hacia un sistema teórico que articule de manera coherente diversos enfoques que en ese momento existían, ya sean de corte epistémico, cognitivo, socioculturales y pedagógicos, con la finalidad de lograr diseños instruccionales idóneos. Y tenían como premisa, y tienen como premisa, el tratar de hacer un sistema inclusivo, abierto, dinámico, que tiene en cuenta distintas dimensiones y facetas que están implicadas en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces, así como en principio tienen la mente abierta para poder analizar qué es lo que aporta cada una de las teorías existentes y de qué manera se podrían integrar, también tiene en cuenta que es necesario recurrir a distintos enfoques porque los problemas son complejos y tienen distintas facetas que abordar. ¿De acuerdo? Y tienen que tener en cuenta no solamente resultados de la propia investigación en educación matemática, sino también resultados, como vamos a ver después, relacionados con, a lo mejor, el desarrollo de sistemas educativos. Es decir, no solo con resultados que vienen del mundo de la investigación, sino también tienen en cuenta el contexto actual y si este contexto actual, por ejemplo, introduce términos como el de competencia, que hoy es un término muy usado en todos los niveles, ellos van a tratar también de incorporarlo en el modelo, en algún momento. Luego les contaré cómo, pero entonces toman ideas de la educación matemática y también de los sistemas educativos, ¿de acuerdo? Por eso es que inicialmente ellos apostaban por una disciplina que sea científica, pero hoy son muy claros en decir que tiene que ser una disciplina técnico-científica. Es decir, que no solamente me permita estudiar fenómenos, explicar, predecir, sino que también me permita intervenir en procesos de enseñanza y aprendizaje. Que no se quede a un nivel de teoría, sino que también tenga un efecto directo sobre los procesos de instrucción matemática. ¿De acuerdo? Entonces, esto es más o menos el planteamiento del enfoque endosemiótico inicial. Aquí he colocado en estas señales algunas de las teorías de las que ellos van a tomar ideas, principios, supuestos, y que luego van a organizar de manera coherente
y como lo pretenden hacer también a través de un sistema lógico que articule, ¿no?, las ideas que van a tomar. Bueno, pero hay más. Perdón, me pasé nada más. Entonces, como teoría que es, aunque ellos dicen que es básicamente un enfoque, dicen que deberían tener en cuenta que toda teoría tiene principios básicos, tiene una metodología que incluye, entre otras cosas, técnicas para recolectar, para interpretar datos. Como una teoría también debe tener una serie de cuestiones de investigación, de preguntas a las que pretende dar respuesta. Y como teoría, ellos le añaden a estos tres elementos un cuarto elemento, que es el de un conjunto de resultados que las teorías producen, ¿sí? Porque justamente tienen una postura dinámica y abierta respecto a lo que están construyendo. Está en constante ampliación, en constante mejora, ¿de acuerdo? Y esas mejoras o ampliaciones o delimitaciones son resultado de lo que van encontrando durante la aplicación de la teoría. Entonces, no está acabado. El EOS no está acabado. De hecho, hoy día les voy a contar sobre algunas de estos principios básicos en los que se desarrollan los supuestos, algunas de las metodologías que usan a partir de esos principios para desarrollar investigaciones, algunas de las cuestiones que abordan, y mencionaré un resultado muy interesante que ha producido la teoría, pero hay muchas más cosas que seguramente se irán encontrando y que no voy a contar porque hay muchísima información al respecto sobre cada uno de estos puntos que he colocado aquí. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ir primero a hablar sobre estos elementos. Y lo vamos a hacer con un ejemplo, para que no suene tan teórico todo esto, porque como vamos a ir viendo, además, no solamente tiene muchas herramientas, sino que además de las herramientas, lo que tiene es muchos términos. Entonces vamos a hacerlo con un ejemplo, para tratar de hacerlo un poco más digerible, todo esto. Empecemos con un trabajo que desarrollaron Godino, Font, Wilhelmy y Lurduy, ¿de acuerdo? Sobre el significado del número natural. Entonces, una de las cosas, un punto de partida importante en esta teoría es que si nos preguntamos por el significado del número natural, lo que debería quedar, digamos, claro, es que el número natural tiene usos prácticos para resolver determinados problemas, pero también tiene usos formales, ¿sí? Y entonces ahí hay una dualidad del número natural importante que hay que reconocer. Es decir, el número natural no se debe restringir solamente a un significado como elemento de un conjunto con una determinada estructura, sino que el número natural además está presente cuando resolvemos determinado tipo de situaciones, ¿sí? Porque tenemos que resolver una tarea y esa tarea requiere del número natural como parte del proceso de solución. Entonces, cuando hablamos del significado de un objeto matemático, lo que tenemos que tener en cuenta no solamente es la formalidad matemática, sino también los usos que este objeto o en donde este objeto aparece, ¿sí? Esos se podrían clasificar entonces en usos prácticos y en usos formales. Y entonces en este trabajo que les mencioné, de Godino, Font, Wilhelmy y Lurduy, ellos lo que hacen es reconocer que si uno ve en retrospectiva las prácticas matemáticas en torno al número natural, puede encontrar la presencia de ese objeto en momentos de la historia, por ejemplo, durante el desarrollo de las civilizaciones egipcias, babilonias, griegas, chinas, etc. Como también lo puede encontrar nuevamente en toda una discusión, pero con una formulación diferente,
ya en la época del siglo XIX, cuando los matemáticos logicistas se cuestionaban, ya desde un punto de vista mucho más formal, qué cosa era el número natural, o las formulaciones axiomáticas, donde el número natural podría ser un conjunto, etcétera, ¿no? O podemos también hablar del significado de los números naturales en la escuela, hoy en la escuela. Entonces, cuando hablamos del significado del número natural, lo que tiene que quedar claro es que no hay un número natural, hay muchos números naturales. Y eso implica que hay que situarse en un contexto, en un escenario, en una comunidad, ¿sí?, donde hagan uso, ya sea práctico o formal, de ese número. Y eso implica que hay que adoptar una visión antropológica y sociocultural de las matemáticas. Entonces, una de las cosas que dice Leos de arranque es: nosotros nos posicionamos como un enfoque que adopta una visión antropológica y sociocultural de la matemática. ¿Y eso qué significa? Significa, por ejemplo, esto, que en el caso de los números naturales, no hay un único significado del número natural. No es que yo tengo que recurrir a una construcción conjuntista para entender lo que es el número 0 o el número 1, porque el número natural también es un símbolo, también es usado para contar, para ordenar. Y todo eso forma parte del significado del número natural. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ustedes lean cualquier documento de Leos, lo primero que van a encontrar es que adopta esta postura, esta visión. Y eso es lo que significa. ¿Sí? Bueno. En todo este proceso de hablar de los significados, hay un elemento bien importante, porque los significados o la comprensión, si estamos hablando desde el punto de vista de una persona, ¿no?, los significados que un individuo le atribuye al número natural, permitirían describir cuál es la comprensión que ese sujeto tiene en torno al número natural, o si hablamos ya no en términos de una persona, sino en términos de una institución, ¿sí? Cuando hablamos de los significados del número natural, siempre vamos a hacer referencia de manera indirecta a signos, a reglas que aparecen cuando se producen estos signos y a relaciones entre los signos y sus significados, ¿de acuerdo? Que están de alguna manera relacionándose con otros significados. Entonces, cada persona o cada grupo humano, cada institución, usa los números, ¿sí? Pero entonces no solamente usa un conjunto de signos, sino que también esos signos tienen reglas para producirse y están relacionados con otros signos, ¿de acuerdo? Entonces, forman parte, decimos, de sistemas semióticos, ¿sí? Entonces, los significados no son solamente asociados a los signos que están puestos en juego, sino también a toda una red que se establece con otros objetos matemáticos y reglas propias de juego que incluyen a esos signos. Y entonces, ellos hablan mucho en esta propuesta de que los significados de los números van a cambiar, y cuando hablan de esos significados hacen referencia a las reglas con las que se producen, los signos que se emplean y las relaciones que se establecen. Es decir, cuando hablamos del significado, porque luego vamos a hablar que el significado está asociado a una función semiótica, ¿sí? Por eso es que hemos hablado de la semiosis, quiere decir lo siguiente, ¿no? Que los símbolos que se usan, las relaciones que se establecen con otros objetos, los tipos de situaciones que se abordan, ¿sí?, tienen mucho que ver con el momento en el que estamos haciendo el estudio. Muy bien. Entonces, hasta acá hemos hablado un poco de cuál ha sido la motivación que llevó a este grupo de investigadores a iniciar el desarrollo de este enfoque, y una postura antropológica social respecto a los objetos matemáticos o a la matemática misma en realidad, ¿sí? Y entonces nos hemos quedado hablando de los significados. Bien.
y estamos tratando de ejemplificar todo con un determinado concepto matemático que sería el número natural para que todo esto vaya tomando forma. Entonces decíamos, no son solo los signos, sino también las relaciones que se establecen con otros objetos, el tipo de problemas que se están abordando, y esos problemas van cambiando porque, por ejemplo, los sistemas de numeración que empleaban los egipcios, o que empleaban los chinos, o que empleaban los romanos, ¿no? Los sistemas posicionales, etcétera, tienen diferencias, tanto en la apariencia física de los símbolos que se usaban, pero también en las reglas de elaboración de los numerales, ¿sí? Es decir, cómo se realizaban las adiciones, las multiplicaciones, etcétera, y también en los procedimientos de cálculo, es decir, cada uno de estos sistemas que surgen en momentos diferentes, asociados a civilizaciones diferentes, ¿sí?, van a tener toda una estructura distinta entre sí y van a atender a lo mejor a problemas distintos de origen, ¿de acuerdo? Incluso cuando hablamos de ese tratamiento formal de los números, ¿sí?, no es que ha habido un momento en la historia de la matemática en el que los números se tratan de manera formal y solo hubo un momento, sino que hay distintos momentos de este tratamiento formal. Podríamos decir que en este primer bloque estamos hablando de un tratamiento informal y aquí, en este, cuando ya los matemáticos discuten un poco en torno a ese objeto, ya sea por Frege, por Dedekind, por Peano, cada uno lo hace desde distinta perspectiva. Y esos sistemas semióticos son diferentes en cada caso. ¿De acuerdo? Entonces es bien complejo el tratar de atribuir un significado a una noción matemática cuando en realidad tienen muchos significados las nociones matemáticas. Y sí, además, ahora vamos al ámbito que nos interesa, que es una escuela, un lugar donde la gente está aprendiendo matemáticas, donde se enseña y se aprende, una universidad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los sistemas numéricos, también en una matemática escolar, ahí también vamos a encontrar que hay distintos significados de los números naturales, ¿sí? Entonces, esa es una primera cosa que ellos quieren resaltar, que la relatividad de los significados. Esa relatividad puede verse en dos niveles. Un primer nivel tiene que ver con el significado de quién, de un sujeto, y entonces aquí vienen a tallar todos los significados personales, o el significado de una institución. Es decir, desde la perspectiva del enfoque ontosemiótico, me cargué por aquí para no distraernos, podríamos preguntarnos, ¿cuáles son los diversos significados del número en un marco institucional? En una institución, centremos una institución, o qué significa el número para un sujeto bajo determinadas circunstancias. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de institución, eso no lo hemos dicho, pero se refiere a un conjunto de personas reunidas o interesadas por resolver una situación problemática común. ¿De acuerdo? Es diferente, por ejemplo, como una institución podría ser la educación secundaria peruana, podría ser cómo se aborda la matemática en una facultad de una determinada universidad. Una institución podría estar representada por un texto también. Es decir, aquí hay saberes compartidos, ¿de acuerdo? Mientras que en los significados personales estamos hablando de sujetos. Sujetos que van a ir construyendo significados. Y de lo que se trata del proceso de enseñar y aprender es de que a través de un proceso de acoplamiento progresivo, estos sujetos se apropien de estos significados. ¿De acuerdo? Entonces, está el individuo, está la institución dentro de la cual se está formando ese individuo, y ese individuo se pretende, el sistema de enseñanza pretende que ese individuo adquiera ciertos significados personales que cada vez se parezcan más a los significados institucionales. ¿De acuerdo? Entonces, una herramienta teórica que provee Leos
uno de esos elementos teóricos es esta gráfica que está aquí, que habla de los significados como sistemas de prácticas. Entonces, dice, cuando hablamos de un sujeto, ese sujeto puede tener significados en torno a un determinado objeto matemático. Entonces, un individuo, pensemos en un niño de 6 años, puede tener significados sobre el número natural. Todos esos significados, que luego vamos a ir desglosando un poco más fino, qué cosa incluyen, ¿sí? Que el niño ha construido en torno al número natural, ese niño de 6 años, están en su mente. ¿De acuerdo? Cuando yo sitúe a ese niño frente a una actividad, frente a una tarea, frente a una situación, frente a un problema, o sea, cuando lo vea en acción, por eso aquí la base de todo está el sistema de prácticas, o sea, hay que poner a ese niño a hacer algo en relación a los números naturales, puede ser un problema, puede ser una pregunta teórica, ¿no? O sea, no estamos queriendo decir que es un problema del mundo cotidiano, para nada, ¿no? Enfrentado a un problema, a una situación, a una actividad matemática, donde va a necesitar de los números naturales, él va a movilizar ese significado que él posee, ¿sí?, para la solución de ese problema. Y entonces, todo aquello que él ha movilizado y que ha hecho explícito a través de su solución, vamos a decir que forma parte de su significado declarado. ¿De acuerdo? Entonces, él tiene una idea de lo que es el número natural en su mente, a la que nosotros no podemos acceder de manera completa. Sin embargo, si le hacemos una pregunta, le planteamos un problema o una tarea, él va a tener que utilizar alguno de esos significados en la solución. Y cuando él lo haga, él va a declarar algunos de esos significados personales en torno al número natural. Ahora, algunas de las cosas que él haga, ¿sí?, van a ir acorde con lo que la institución espera. Y esos serían los significados logrados. Algunas de las cosas que él va a hacer, a lo mejor no van acorde con lo que la institución desea. Por eso es que nosotros vemos que en este significado declarado hay una parte que está aquí, dentro del declarado y fuera del logrado. Porque él puede declarar, él puede hacer cosas que no correspondan a lo que la institución espera de él. ¿De acuerdo? Como también puede ocurrir, y eso lo podemos interpretar aquí, ¿sí?, que él ha logrado ciertos aprendizajes que están acorde con lo que la institución espera, pero, y que encajarían en esta zona, imagínense esta zona de los conjuntos, estos están en la zona lograda, pero no declarada. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Es un significado logrado, pero no declarado. Porque la pregunta no estuvo dirigida a hacer evidente ese significado, ¿no es cierto? Entonces él puede haber aprendido otras cosas que son correctas, pero la pregunta que yo le estoy haciendo en ese momento no aborda ese aspecto, y por lo tanto él no ha tenido oportunidad de mostrarme que él ha aprendido eso, ¿de acuerdo? Entonces, esto termina siendo finalmente un modelo que Leos plantea para poder explicar cómo nosotros construimos significados y lo que nosotros hacemos frente a una práctica matemática, a una actividad, es poner en evidencia algunos y habrá otros que no los vamos a movilizar, o porque la tarea no lo permitió o no lo demandó, ¿sí? O habrá otros que no los voy a movilizar porque simplemente no los he conseguido todavía construir. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es que a través de actividades, de un proceso de instrucción adecuado, yo puedo tener como significado personal, digamos, este significado, pero el final va a ser otro. O sea, se espera que haya una modificación, ¿no?, de los significados, una ampliación también. ¿De acuerdo? Eso sería en términos de el sujeto. Entonces, esta es una primera herramienta que la teoría nos da.
para explicar cómo uno cuando aprende va modificando sus significados. Y hay algunos términos que como ven introduce para describir si son significados que yo he logrado, que los declaro y corresponden a lo que la institución espera, serán los logrados. Si no, serán declarados pero no logrados. ¿De acuerdo? O yo me encuentro en un momento inicial en donde yo puedo, a través de las preguntas que me formulen, evidenciar cuáles son esos significados iniciales. Y la idea es que con un proceso adecuado de enseñanza, etcétera, mis significados finales van a ser muchos más amplios y muchos más ricos que los iniciales. ¿Sí? Y los significados institucionales, bueno, esos son otro conjunto de significados, pero ya vistos desde la perspectiva de la institución. O del maestro, porque el maestro en un momento podría ser la institución también. ¿De acuerdo? Entonces, la idea sería que si nosotros estamos en una institución, esa institución tiene definido un significado de referencia, que es el ideal. En torno a los números naturales, ¿sí? Lo ideal sería considerar todos estos significados. Pero, como tenemos un tiempo reducido para trabajar, nosotros vamos a delimitarlos. Y solamente me voy a quedar con una parte, que será el significado pretendido. Voy a hacer mi planificación. A lo mejor de cómo a lo largo de toda la primaria vamos a trabajar la noción de número natural con los niños. ¿De acuerdo? Hago mi planificación, etc. Y luego implementamos. Luego llevamos a cabo. Entonces, en esa institución se implementa. Como ustedes ven aquí, al implementar, podría ocurrir que se implementa a lo mejor algo de lo que no estaba pretendido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces pasa eso. En la clase, a veces hacemos cosas que no teníamos pensado hacer, porque surge una pregunta que me lleva por ese camino, por ejemplo. ¿No? Entonces, esta termina siendo otra herramienta teórica para poder explicar lo que ocurre o los significados institucionales que se movilizan en una clase de matemáticas, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y luego, como todo proceso, habrá una evaluación. Y entonces esa evaluación también debería corresponder al significado implementado. Como también sabemos, muchas veces no es un cuadro tan perfecto como este, ¿no? Y a veces un poco nos entusiasmamos si a lo mejor evaluamos algo que no hemos implementado. No es lo ideal según este modelo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces pasemos. Ahora, cuando estemos hablando de los significados que yo obtengo sobre un objeto, el EOS dice, además de tener en cuenta estos niveles, si lo quieres hacer a nivel personal o institucional, también deberías tener en cuenta que hay que hacer un análisis más fino de los objetos que se movilizan en esos significados. ¿Sí? Entonces hemos dicho hace un rato que hay todo un sistema semiótico que se pone en juego cuando yo hablo de un tema matemático. No solamente son signos, también tiene que ver con todo un sistema de prácticas que ellos llaman operativas y discursivas. ¿Sí? Operativas y discursivas en el sentido de que yo tengo una tarea o una situación, yo tengo una forma de resolver la tarea, una técnica, como lo diríamos desde la TAD, o tengo un procedimiento para llevar a cabo, pero detrás de ello también tengo un discurso que acompaña esa práctica operativa, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué forma parte de ese modelo? Este otro elemento que se llama la configuración de objetos primarios. Entonces, según esto, cuando uno habla de un objeto matemático, y nos preguntan, por ejemplo, ¿qué es el número natural? Desde Leos, y eso es bien interesante, desde Leos, el número natural, entonces, es el significado. Y el significado del número natural, como hemos dicho, es relativo siempre. Tiene que ver con la época, con la institución,
con las personas que están y el tipo de problemas que están resolviendo en ese momento. ¿De acuerdo? Entonces el significado no es absoluto. Entonces, ¿qué es un objeto matemático? No puede tener una respuesta única. ¿Qué es el número natural? No puede tener una respuesta única. Si quieren ustedes, si son matemáticos, se posicionan como matemáticos formales y entonces dan una definición del número natural desde la matemática formal. Pero estamos hablando en términos de procesos de enseñar y aprender. Y dentro de esa perspectiva, desde el punto de vista del enfoque ontosemiótico, el número natural no puede restringirse solamente a una definición conjuntista. No puede. Tú tienes que abrir tu mente y entender que cuando hablas del significado del número natural, estás hablando de todo el sistema de prácticas que se realiza para resolver problemas en los que aparece el número natural. Y entonces, cuando aparecen las situaciones problemas, necesitas lenguajes o representaciones, aunque en el EOS la palabra lenguaje matemático no incluye las representaciones, por supuesto, pero no se restringe a las representaciones semióticas, por si acaso, o a los registros de representación semióticas desde la perspectiva de Duval. Es mucho más simple, como vamos a ver, ¿de acuerdo? Se refiere a los términos que uno usa, a los signos que uno emplea, ¿sí? No se preocupa por distinguir cuál es el registro de representación semiótica que estás usando, no, sino de manera concreta, asociado a este objeto matemático, cuáles son los lenguajes que estás movilizando, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pero cuando nosotros tenemos una situación problema que va a motivar el trabajo que voy a hacer, ¿sí? Necesito de definiciones, de procedimientos y a lo mejor de proposiciones que me permitan resolver esos problemas. ¿De acuerdo? Y si uno lo ve un poco desde fuera, se supone que uno ha empleado argumentos que justifican los procedimientos. ¿Sí? Entonces, esos son lo que ellos llaman los objetos primarios. Es decir, si tú quieres escribir el significado de un objeto matemático, del número natural, me tendrías que decir, en una determinada institución, si lo estamos haciendo desde el punto de vista institucional, me tendrías que decir, a ver, ¿qué situaciones problema? Pensemos en la primaria. En torno al número natural se plantean en la educación primaria. ¿Qué situaciones problemas? ¿Sobre qué son? Situaciones para contar, situaciones para ordenar, situaciones para organizar la información y representarla a lo mejor en un tablero posicional. ¿Cómo son esas situaciones? Entonces, identifica todas las situaciones problemas asociadas a los números naturales. Situaciones donde tienes que hacer operaciones aritméticas, donde tienes que aprender algoritmos. ¿Cómo son esas situaciones? Entonces, la idea sería hacer todo un barrido de esas situaciones. Y además de reconocer qué lenguajes se están empleando en esas situaciones. Y además de identificar definiciones, procedimientos, proposiciones que se movilizan en toda esta actividad de resolución de la situación. E identificar de qué tipo son los argumentos, que pueden ser de índole formal, o en la primaria quizá no tanto y son más intuitivos, o son más inductivos, ¿de acuerdo? Entonces, todos estos elementos que da el EOS te permiten descomponer la práctica matemática en objetos primarios, hacer una descripción. Y entonces, como se dan cuenta, lo que está en el eje de todo esto tiene que ser la situación-problema que va a desencadenar todo este trabajo. Entonces, el significado de un objeto es el sistema de prácticas que se realizan para resolver problemas en los que dicho objeto interviene. ¿De acuerdo? Eso sería, digamos, una mirada desde el punto de vista institucional. Por eso se habla de lo anterior y se presenta como una configuración epistémica. Cuando en el EOS se usa esa herramienta,
se usa, por ejemplo, para hacer estudios epistemológicos, donde, como decíamos hace un rato, podríamos identificar la pluralidad de los significados de los números a lo largo de este estudio epistemológico, reconociendo algunos contextos informales de uso, por ejemplo, en estas culturas, ¿sí?, que dan origen a configuraciones. Es decir, cuando yo estudio cómo utilizaban los egipcios los números naturales, qué representaciones usaban, qué problemas querían abordar, qué métodos usaban para resolverlos, etcétera, yo puedo construir esta configuración. La configuración, que sería esta configuración de objetos primarios. Entonces, asociado a cada momento que parezca importante, yo voy a construir configuraciones. Y esas configuraciones lo que son, desde el punto de vista de Leos, son los significados, en este caso del número natural. Porque el significado tiene que ver con todos esos objetos que hemos descrito, esos 6 objetos. Situaciones, procedimientos, lenguajes, conceptos, etc. ¿Sí? Entonces, estos serían las configuraciones que se desprenden. Pero luego, como siempre pasa en matemáticas, ¿sí?, va a haber un contexto formal de uso. No solamente contextos informales, sino contextos formales. Y algunas de estas configuraciones finalmente van a decantar en una configuración conjuntista, desde el punto de vista del número como conjunto, o a lo mejor desde un punto de vista axiomático. ¿De acuerdo? Entonces, y eso es una característica del quehacer matemático, ¿no? Y esto es vigente para la construcción de significados personales. ¿Qué cosa quiere decir esto? No es que uno hace un estudio epistemológico viendo cómo la noción de número se ha ido transformando, que desde otra perspectiva podría ser vista como transposiciones didácticas, sino que además uno puede tener en cuenta este tipo de trabajos para cuando quiera hacer una valoración de la manera como hoy se enseña el número natural en un sistema educativo. ¿Por qué? Porque esto sigue estando vigente, es decir, el partir de contextos informales de uso para luego llegar a contextos formales es algo que es propio del trabajo matemático. Y en el aula debemos reproducir ese trabajo matemático. Entonces, estos contextos informales de uso, que en otro lenguaje podría ser esa razón de ser por la que aparecen los números naturales en distintos escenarios, quizá puede retomarse, puede adaptarse, ¿sí?, para ser la razón de ser en nuevos escenarios, como las escuelas actuales. Por eso es que estos estudios epistemológicos son interesantes, porque te permiten identificar esas razones de ser a través de la identificación de configuraciones, pero en la escuela misma no te vas a quedar solamente en las prácticas informales del número. No solamente se trata de que sepas representar, de que sepas contar, de que sepas sumar, que te sepas la manera más rápida de hacer operaciones aritméticas, quizá de forma mental, sino que luego tienes que hacer un estudio formal, ¿no? El número como herramienta, el número como objeto. Entonces todo eso tiene que rescatarse. Y por ejemplo, si concluimos que hay finalmente 2 formas desde el punto de vista del contexto ya como práctica, digamos, rigurosa de ver el número, o conjuntista o axiomático, quizá tendríamos que decidir cuál de las 2 es conveniente llevarla a la escuela en algún momento, y quizá ya no va a ser en la primaria, ¿no? Entonces todo esto sirve para eso, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces seguiremos, ¿sí? Vamos a continuar con el ejemplo para seguir explicando algunos términos de la teoría. Bueno, entonces, decíamos que hay ciertos objetos primarios, y entonces para que se entienda mejor esto, el cuadro no lo he completado para dejar un poco la oportunidad que ustedes hagan ese ejercicio, pero
Cuando estudiemos, por ejemplo, la manera como se aborda en una institución la noción de número natural, por eso les decíamos, podemos pensar en el sistema escolar, podríamos encontrarnos configuraciones donde la cuestión, la situación problema es cuántos hay. ¿De acuerdo? De eso trata. Cuantificar un conjunto de cosas, un conjunto de canicas, un conjunto de árboles, un conjunto de pasteles. Entonces tú quieres cuantificar, o a lo mejor quieres ordenar, ¿de acuerdo? Entonces es la cuestión, la situación problema es la que va a desencadenar una práctica matemática. Asociada a esa cuestión, a esa situación problema, vamos a emplear lenguajes que podrían tener palabras, que podrían tener símbolos, que podrían ser dibujos, ¿sí? Podríamos usar estas barritas, ¿sí? Por ejemplo, para contar. Pero estas tareas por lo general implican una lectura, que son los procedimientos que se van a llevar a cabo cuando tú te enfrentas a un problema, donde finalmente lo que te piden es que cuentes. Entonces tú tienes que leer, a lo mejor tienes que escribir, tienes que contar si es un problema para que cuentes, y en el proceso a lo mejor has tenido que agrupar, etc. Es decir, la tarea, la situación, recurre a determinados lenguajes, implica ciertos procedimientos y parte de ciertos supuestos que aquí le pude haber puesto como definición, pero no le quise poner definición porque desde un punto de vista matemático a lo mejor les parece que es poco riguroso, pero el principio es que los números son medios de expresión de cantidades o magnitudes. Eso es un número, es un medio para expresar una cantidad o una magnitud. Ese sería el concepto de número, ¿de acuerdo? Y la validación de que lo que he hecho está bien es una validación empírica, ¿sí? Esto que le estoy poniendo aquí como validación, en el cuadro de objetos primarios se llama el argumento, la argumentación cómo es, ¿sí? Entonces, esto que estoy describiendo acá estaría asociado a lo mejor a una configuración epistémica asociada a la cuestión o a las situaciones problemas que se enuncien con preguntas del tipo ¿cuántos elementos hay? Todas esas preguntas encajarían dentro de una configuración epistémica que tendría asociadas o asociados un lenguaje, la situación, unos procedimientos, unos conceptos, unos argumentos, etcétera, que serían los objetos primarios. Pero en otro momento de la primaria, a lo mejor la cuestión cambia. Y ya no hacemos preguntas como ¿cuántos hay?, sino ¿qué es un número natural? ¿Cómo defino una operación con números naturales? ¿Qué propiedades tiene esa operación? Y más adelante todavía, quizá ya no en la primaria, ni en la secundaria, quizá ya en la universidad, ¿qué tipo de estructura tiene ese conjunto? Entonces la cuestión cambia, la situación problema cambia. Asociado a eso vamos a utilizar otros recursos lingüísticos, otros lenguajes, otros conceptos. El número ya no va a ser un medio para expresar cantidad o magnitud. A lo mejor el número es un objeto precedido por ejemplo, el número 3 es un objeto precedido por el 1 y el 2 y anterior al 4, o anterior a infinitos números. O puedo decir que el número es un elemento de un conjunto, donde el número 0 es el conjunto vacío, o el conjunto, ¿sí?, formado, y el conjunto formado por el vacío es el 1, o algo así. No sé si me estoy equivocando, pero puede ser una definición conjuntista o una definición axiomática, ¿de acuerdo? Entonces, ya son definiciones de número que no son como estas. Un número es un medio para expresar cantidad o magnitud, sino hay una definición distinta, ¿de acuerdo? Las propiedades ya se reemplazan por estas de la intuición aritmética, más bien por una intuición conjuntista, o por reglas del juego de la teoría de conjuntos. Los argumentos son deductivos, ¿sí? Entonces, aquí todo esto podría formar parte de otra configuración epistémica, asociada al número natural. ¿De acuerdo?
Pero esta idea de la configuración epistémica de esos objetos que se movilizan en la práctica matemática, no solamente la podemos aplicar a una institución y en un determinado momento, también se la podemos aplicar a una persona. Cuando hacemos uso de esos objetos primarios para tratar de describir la práctica matemática de un sujeto, estamos haciendo una configuración ya no epistémica, sino cognitiva. Entonces, para un niño de 6 años, a un niño de 6 años, se le propuso la siguiente tarea. Cuenta y completa, y aquí les daban una bandeja con pastelitos. Esos pastelitos ya venían en la tarea, aquí hay otros y aquí hay otros. Cuenta y completa, y se les dejaban espacios para que complete, ¿de acuerdo? Entonces, es una tarea que desde el punto de vista de la institución, ¿sí?, requiere leer y comprender la tarea, requiere contar el número de bombones, bueno, son chocolates, perdón. Entonces requiere que él cuente 1, 2, 3, 4, 5, y cuenta los de afuera luego, 11, 12, 13, 14, 15, 16, que escribe el resultado de los cuentos de 3 formas diferentes. Lengua natural, donde debe decir una decena y 6 unidades. Suma del cardinal de 2 subcolecciones, una colección que tiene 10 y una colección que tiene 6, o usando el tablero posicional. ¿De acuerdo? Entonces, cuenta y escribe, pero al escribir lo tiene que hacer de 3 maneras diferentes. Esto es lo que espera el profesor. Y en términos de procedimientos, es lo que demanda la tarea. El niño cuenta bien, como vemos, porque ha reconocido que hay 16, 17 y 15 chocolates. Pero muestra dificultades para identificar la decena y las unidades, ¿no? ¿Dónde nos damos cuenta de eso? Por ejemplo, aquí, ¿no? 10 decena, 10 decena. O aquí, cuando coloca 10. O aquí, cuando coloca 7 y 10. ¿De acuerdo? Entonces, el niño cuenta bien, pero muestra dificultades con la identificación de la decena y las unidades. Entonces, ¿qué puedo decir? El significado personal no diferencia cifra y número, ¿sí? Con otras palabras, dicen, la práctica operativa, o sea, él puede contar, ¿sí?, no tiene correlato con la práctica discursiva, ¿sí?, con los argumentos, etcétera, ¿no?, con las propiedades que se emplean, con las definiciones. Entonces, completar la base de decenas unidades, la tabla, perdón, de decenas unidades, asume, hay una presunción institucional que es inmediato identificar la escritura del número como agregación de símbolos e interpretar estos signos según el lenguaje tabular. O sea, el pensar que él puede pasar de aquí a acá, eso desde la institución se asume como que es inmediato, no va a tener ningún problema en escribirlo aquí. Pero el niño no puede hacerlo. Aquí coloca 6, aquí coloca 7, aquí coloca 10. Entonces lo que podríamos decir es que el niño no reconoce aún que el 1, que el significado del número 1. El número 1 tiene un doble significado acá. Entonces, estamos hablando del significado del número natural, ¿no? Entonces, para ese niño, el número 1 seguirá siendo el 1 siempre y representará una unidad. El número 1 para este niño no ha llegado, por más que aquí lo ha puesto, pero luego aquí se ve que ha sido casual. Aquí, este 10 es el que me está diciendo más. Es decir, él no ha entendido, bueno, podríamos decir, no le ha atribuido el significado al 1 como el signo que reúne a 10 unidades. El 1 tiene el significado de una unidad. Y si tú me dices qué significa este 1 en el 17, ¿cuál es el significado de 1? ¿Sí? Entonces, él todavía no reconoce que este 1 que está acá es una colección de 10 unidades, deben ser vistas como una nueva unidad. No han logrado
en Apos diríamos, no ha logrado encapsular el 1 y atribuirle un nuevo significado. El 1 puede ser una decena, y esa decena a su vez será una colección de 10 unidades. El 1 tiene que adquirir distintos significados. Imagínenselo en una centena. ¿De acuerdo? Entonces, eso es algo que desde el punto de vista institucional, ese significado no se había contemplado, y la tarea entendía que iba a ser inmediato hacerlo. Pero cuando hacemos la descomposición, y bueno, yo no estoy hablando de los otros términos que introduce Leos para esta parte que tiene que ver con los procesos, ¿de acuerdo? De descomposición y de reificación, por ejemplo, porque tú puedes descomponer una decena en 10 unidades, pero ahora lo que le falta a él es el proceso inverso, las 10 unidades, unificarlas en una decena. Esos son procesos duales de cosas que hacemos en matemáticas. Entonces, junto a los objetos están los procesos de los que no les he hablado, pero lo que quiero decir es que con esas herramientas me permiten reconocer dónde están los problemas que podría tener este niño. ¿De acuerdo? Entonces, a modo de síntesis, la noción de sistemas de prácticas de configuración de objetos de función semiótica permite describir los elementos que caracterizan los diversos significados institucionales, en particular de los números, pero también permite dar nuevas explicaciones de fenómenos relativos a la enseñanza y el aprendizaje, y nos ayuda a tomar conciencia de lo complejos que pueden ser los conocimientos implicados y de lo difícil que pueden resultar para que logremos competencias operativas y discursivas sobre los números naturales. E identificamos potenciales, bueno, en este caso no porque ha ocurrido, e identificamos un conflicto semiótico. ¿Qué cosa quiere decir? Que el niño está atribuyéndole un significado al número 1, pero no está atribuyéndole el otro significado, que es que el 1 puede representar a 10 unidades. ¿Sí? El 1 tiene varios significados. Desde el punto de vista institucional, esto está claro, pero desde el punto de vista personal, esto todavía no ha ocurrido. Entonces hay una disparidad de significados y por lo tanto hay un conflicto de significado y por lo tanto se llama un conflicto semiótico. ¿De acuerdo? Ese es el nombre que se le da. Bien. Entonces, por eso es que decimos que este es un modelo ontológico, epistemológico y cognitivo. Ontológico porque tiene una postura sobre cuál es la naturaleza de los objetos matemáticos, ¿sí? Y semiótico por lo que hemos estado diciendo, porque hay una relación entre los signos y el significado que le atribuimos a esos signos. Y esta relación se da a través de una función semiótica que será distinta desde el punto de vista personal o desde el punto de vista institucional. ¿De acuerdo? Bueno, para no demorarme mucho y no aburrirlos más, entonces ahora vamos a hablar de la parte metodológica, ¿no? Porque se acuerdan que toda teoría tenía una parte de principios, y esos principios en cierta medida los he ido describiendo. Pero para la parte metodológica, el EOS lo que me da son herramientas, por ejemplo, para el diseño instruccional a un nivel micro. Es decir, yo quiero proponer una serie de actividades para ser desarrolladas en clase que contribuyan a que los significados personales que alguien tiene, y estarían por aquí, ¿sí?, se parezcan cada vez más a los significados que la matemática me pide, y para eso voy a seguir una serie de pasos. Voy a diseñar actividades para que se trabajen en clase. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se hace esto? ¿Cuál es la metodología? Bueno, la herramienta que me da el EOS se llama trayectoria didáctica, ¿sí? Entonces, esta idea de trayectoria didáctica lo que hace es permitirme, primero a priori, hacer una propuesta de cómo deberían ser estas etapas en la clase de matemáticas. En la clase de matemáticas, bueno, va a haber un proceso de enseñanza y va a haber dirigido por el profesor, por supuesto, donde hay una matemática que yo quiero que aprenda y donde yo tengo una serie de etapas que voy a considerar y una serie de conflictos que espero que se produzcan. Y yo soy encargado de manejar las interacciones que están por aquí. Y
En ese proceso de aprender, ¿sí?, y de enseñar, entonces habrá momentos donde se van a enfrentar a un problema, donde va a necesitarse de la representación, donde se va a tener que definir, enunciar, usar procedimientos más o menos establecidos, donde se va a tener que justificar. Entonces aquí, algunos de ustedes a lo mejor están recordando términos que tienen que ver con la teoría de situaciones didácticas, como serían estas fases adidácticas, ¿no? O términos como la de los momentos didácticos de la teoría antropológica de lo didáctico, ¿sí? Entonces, algunas ideas se toman y se van adaptando, y dice que en el diseño que yo haga de lo que podría ser una clase ideal, ¿sí?, entonces debería tener en cuenta estos estados o momentos didácticos, ¿de acuerdo? Pero en todo este proceso, en todo este desarrollo, digamos, se va a tener que interpretar y atribuir significado, ¿sí? Se va a tener que realizar otros procesos, usar la matemática como un medio, como un recurso, o estudiar la propia matemática. Se va a tener que generalizar o particular, ¿de acuerdo? Y bueno, y acá hay otras actividades más que se van a tener que hacer, ¿sí? Esto es, desde el punto de vista del objeto matemático, son todos estos los procesos involucrados en relación a la matemática. Y desde el punto de vista de las interacciones que se producen, es decir, la relación entre el sujeto, el alumno, sus compañeros y las tareas, entonces ahí hay una labor de gestión bien importante que requiere que haya motivación, que se planifique, etcétera, ¿no? Una aceptación por parte del alumno, quizá un momento de indagación, etcétera. Una evaluación por parte del maestro, una institucionalización también, y un momento de ejercitación y de aplicación, ¿de acuerdo? Entonces, todos estos elementos que están en esta flecha tienen que ver con la matemática que se va a movilizar, y todos estos que están acá tienen que ver con acciones que se van a llevar a cabo como parte de la gestión de toda esa clase, ¿sí? Y que me van a permitir identificar, cuando yo identifique por este trabajo matemático que se haga algún conflicto semiótico, alguna disparidad de significados, por ejemplo, yo voy a tener que hacer algo como profesor para poder discutir un poco qué es lo que está pasando. Generar una situación que haga esto evidente y poder discutirlo, ¿de acuerdo? Tomar decisiones. Bueno, entonces, este es, digamos, desde el punto de vista metodológico, ¿sí?, la manera como se pretendería estudiar las interacciones que se deberían implementar en un proceso de instrucción. Un proceso de instrucción le llaman a una clase de matemáticas, para optimizar aprendizajes. Y otra de las cosas que nos dice metodológicamente es que para entender lo que pasa en este proceso, no puedes ver el proceso de manera aislada, porque ese proceso de enseñanza y aprendizaje se realiza dentro de una institución. Y esa institución va a tener normas. Entonces hay un conjunto de normas con distinto origen, la administración de la escuela, por ejemplo, pero en este caso tendría que ver ya, por ejemplo, con el Ministerio de Educación, ¿sí?, la sociedad misma, la escuela, el aula, la disciplina. Entonces hay normas que tienen que ver con orígenes distintos, o momentos donde se aplican esas normas, en el diseño curricular, o en la planificación, en la implementación, o en la evaluación. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de un significado de referencia, que sería este ideal que está aquí considerado? ¿Cuáles son los objetivos de esta formación básica? ¿Cuál es el perfil de este estudiante? ¿Cuáles son las competencias que deseamos desarrollar? Y según eso, habrán ciertas normas que van a regir los procesos de enseñanza. Pero luego hay que aterrizar y hacer una planificación. Y luego tengo que ir a clase e implementar. Y luego voy a tener que evaluar. Entonces, para cada uno de estos momentos, también habrá normas que regulan. Y, bueno, y también de distintas facetas. ¿De acuerdo? Este es un tema bien complicado. Bueno, no es que sea complicado en sí mismo, sino
quizá la palabra más adecuada hubiera sido, es un aspecto interesante a considerar pero involucra otras instituciones muchas veces. Entonces eso hace que el problema de investigación se amplíe, porque para entender el fenómeno de lo que pasa en una clase, tú no solo puedes mirar la clase, tienes que mirar alrededor. Tienes que ver aspectos que te permitan entender por qué pasa lo que pasa, más allá de lo que hacen los niños. ¿Por qué los niños hacen eso? A lo mejor, o por qué los maestros hacen determinadas cosas, te va a llevar a ver cuáles son las condiciones y restricciones en las cuales todo este proceso se está llevando a cabo. ¿De acuerdo? Y eso en el lenguaje de Leo se habla en términos de normas. Bueno, y también nos da una metodología o una herramienta, teórica sí, pero metodológica también, para poder valorar un proceso de enseñanza. Entonces el EOS habla de, y este cuadro me gusta mucho porque nos dice, como decíamos al inicio, que los problemas en educación matemática son muy complejos. Los fenómenos de estudio tienen distintas aristas. Y entonces es interesante ver que si tú quieres valorar una clase de matemáticas, a lo mejor tú quieres hacer alguna innovación y poner a prueba esa clase, entonces tienes que tener en cuenta que hay varios aspectos que debes mirar. Aspectos desde los aspectos matemáticos, que sería esta parte epistémica, y cognitivos, que tienen que ver con cómo estos significados institucionales se han ido acoplando a los significados personales, de lo que ya hemos hablado antes, cómo estos niños o estudiantes se han apropiado de estos significados institucionales, ¿sí? Pero también tienes que ver otros aspectos. ¿En qué medida estos significados abordados, ¿sí?, corresponden a aspectos que la escuela o el currículo o la sociedad demandaba? ¿Y cómo se relacionan con otros significados de otros temas? O cómo usaste los recursos. Y los recursos se entienden por algún, a lo mejor, programa tecnológico, o también el tiempo. ¿Cómo lo distribuiste? ¿Estuvo bien o mal distribuido? ¿De acuerdo? También la actitud de los estudiantes, la motivación, su sentir respecto a la matemática, es decir, cuán implicado me siento en la tarea que he desarrollado, me he sentido motivado, la he sentido útil, la he sentido interesante, valoro la matemática, cómo me siento yo frente a la matemática, etc. Todo esto tiene que ver con estos aspectos emocionales, para los cuales el EOS no ha desarrollado muchas herramientas en realidad, pero que siempre lo tienen presente como que es algo importante, ¿sí? Y esta parte sí ya la hemos dicho antes, es decir, para que se vaya produciendo un acoplamiento progresivo de significados, las interacciones que el profesor propicie deben ser idóneas. Entonces, para cada una de estas dimensiones o facetas, el EOS propone indicadores. Godino tiene un trabajo bien interesante del 2009, donde propone qué cosa mirar si yo quiero valorar una clase de matemáticas desde estos distintos puntos de vista. ¿De acuerdo? A esta noción le llaman idoneidad didáctica. Y ya casi para terminar, para no aburrirlos más, recordemos que todos estos elementos que hemos ido presentando, tanto teóricos como metodológicos, han respondido a cuestiones que también forman parte de una teoría. Por ejemplo, la primera cuestión, ¿qué es un objeto matemático? O ¿cuáles son los diversos significados de un objeto matemático en un contexto o marco institucional determinado? Sería una de las cuestiones que el EOS aborda. Si yo me hago una pregunta de ese tipo, el EOS me puede ayudar a responderla. ¿O qué significa ese objeto para un sujeto en un determinado momento y circunstancias dadas? Porque acuérdense que esos significados pueden ir variando. Por eso se hablan de un significado inicial y otro final. ¿Cómo emergen los objetos a partir de las prácticas matemáticas, tanto del punto de vista institucional como personal? ¿Sí? ¿Cómo los organizan? ¿Cómo emergen? ¿Cómo se relacionan entre ellos? Y armar esta red de significados a través de configuraciones es una herramienta que nos ayuda a hacerlo. También hemos presentado herramientas teóricas para este tipo de cuestiones. ¿Cuáles son las configuraciones de objetos y procesos que se activan en las prácticas matemáticas necesarias para resolver un tipo de tareas matemáticas? Con la configuración epistémica se ha respondido.
¿Qué objetos y procesos se ponen en juego o pone en juego el estudiante para resolver un tipo de tareas? Con las configuraciones cognitivas, esto se responde, donde están los objetos primarios y los procesos. ¿O qué tipo de interacciones didácticas entre personas, conocimientos y recursos se tiene que implementar en un proceso instruccional que permitan optimizar los aprendizajes matemáticos? Esto tiene que ver con esa trayectoria didáctica que hemos presentado. ¿O cómo valoro si es pertinente o no la intervención de un profesor o de un alumno, teniendo en cuenta las normas que condicionan la enseñanza y el aprendizaje? Eso tiene que ver con esa configuración en base a las normas. ¿Y qué cambios se pueden hacer y cuáles no, para mejorar el funcionamiento de los sistemas didácticos teniendo en cuenta esas normas? Y, ¿sí? Bueno, creo que no lo puse por aquí. ¿Y cómo valoro todo el proceso de instrucción con la noción de idoneidad didáctica? Entonces, el EOS lo que tiene es un conjunto de herramientas teóricas que te permite abordar estas cuestiones y otras más. Y una de las cosas que, ya para terminar, ahora sí, de verdad, quiero mencionar, es que al inicio dijimos que, además de tener teorías, metodologías y cuestiones, debería tener resultados. Y esos resultados integrarse a la teoría, ¿no? Y permitir responder nuevos problemas. Y una de las herramientas que LEOS ha construido como parte de todo el trabajo anterior, y que es más o menos reciente porque es a partir del año 2016 donde ya lo formulan en estos términos, es un modelo para entender y explicar cuáles deberían ser la competencia, una de las competencias que debería tener un profesor de matemáticas. Es decir, todo lo que hemos dicho es para tratar de entender una clase de matemáticas, cómo desarrollar una clase, cómo los objetos matemáticos son tan complejos y cómo los significados que uno tiene en torno a ellos pueden ser distintos, y que hay que hacer una planificación adecuada para que los significados institucionales y los personales se vayan acercando cada vez más. Pero además de todo eso, un producto de LEOS que es muy útil ahora en programas de formación de maestros, y que de hecho de alguna manera está siendo tomado en cuenta por propuestas curriculares para formación inicial y también formación continua, es este. Este es el aporte que ha hecho el LEOS. Nos está dando un modelo para que cuando hablemos de que un profesor sea competente en su práctica docente, nos demos cuenta que una de las cosas que él tiene que hacer es ser competente para analizar e intervenir, ¿sí? Entonces, como parte de una de las competencias profesionales de un docente de matemáticas, está esta competencia de análisis e intervención didáctica. Y esos elementos teóricos que los hemos aplicado antes para otros problemas, hoy forman parte de esta competencia, que debe tener una dimensión normativa. El docente tiene que ser consciente de cuáles son las normas que le van a permitir o las que regulan su práctica. Una configuración ontosemiótica, el docente tiene que ser capaz de hacer un análisis ontosemiótico de las prácticas, ¿sí? Una descomposición de esos objetos primarios. El docente tiene que ser capaz de reconocer un sistema de prácticas y darse cuenta que los significados de los objetos no son únicos, no son uno solo, que un determinado objeto matemático tiene distintos significados. Tiene que ser también capaz de gestionar configuraciones didácticas a lo largo de trayectorias y esto es lo más importante, tiene que ser capaz de valorar las prácticas docentes. Él mismo tiene que ser capaz de evaluar si lo que ha hecho ha sido correcto o no, pero no en esos términos, sino de valorar cuál de los aspectos que empleó, y quiero volver a este cuadro, porque este cuadro me gusta mucho, como les dije, en la clase que él realizó, ¿tuvo una alta idoneidad didáctica o no? ¿Qué aspecto no estuvo muy bien? Entonces, la situación ideal, si estos 6 aspectos están bien, será un hexágono regular perfecto, ¿no? Pero, por ejemplo, en este hexágono que está aquí dentro, que es irregular, dice que
Si bien la idoneidad ecológica, ¿sí? Un poco la idoneidad de manera figurativa obviamente se mide por la distancia del vértice al centro entre comillas, ¿no? Del hexágono. Diremos que esta idoneidad ecológica ha sido alta, la idoneidad cognitiva más o menos alta, pero la epistémica ha sido media, ¿sí? Bueno, creo que en realidad al haberlo hecho tan pequeñito aquí dentro, todas han sido medias o bajas, ¿no? Porque la alta estaría en este extremo. Entonces, esta es una clase de matemática que se ha mirado con los lentes de Leos, usando los indicadores que proponen, y ha resultado que no ha sido una muy buena clase de matemáticas. Su idoneidad ecológica, cognitiva más o menos, la epistémica un poco menos, la mediacional mucho menos, y la emocional también por ahí, y la interaccional muy baja. Es decir, el profesor no ha sabido gestionar y resolver los conflictos semióticos que se han presentado. Ante diferencias de significados que se hicieron evidentes, él no actuó adecuadamente para resolverlos. Y eso debería ser, según este modelo, una de las partes de las competencias de análisis e intervención didáctica, que formaría parte de este análisis de la idoneidad didáctica. Entonces el profesor tiene que ser consciente que la clase ideal requiere tener en cuenta todas esas dimensiones. Y también estas otras también, por supuesto. Pero esta es fundamental. Es decir, a través del desarrollo de este enfoque, finalmente, como un aporte adicional, lo que se está dando es un modelo para describir la práctica del profesor, que a su vez puede ayudar, y de hecho lo está haciendo, a construir programas de formación inicial. Es decir, cuando las personas se forman en las escuelas pedagógicas o los institutos pedagógicos y en las facultades de educación para ser profesores, ya están tomándose en cuenta este modelo como parte de la base del diseño curricular de un futuro maestro. Y eso es bien importante, ¿no? Porque de alguna manera vemos cómo los resultados de la investigación no es directo, pero ya están incidiendo de alguna forma en la práctica. Y en este caso la práctica es la formación del docente. Entonces, por eso es que yo creo que es un enfoque interesante, con varias herramientas. Si les interesa más, Godino tiene una página en internet. Ustedes ponen en Google Juan Godino y se va a abrir una página donde tiene todas las publicaciones organizadas según los rubros que a ustedes les interese mirar. Mucha producción, lo que muestra también que hay un conjunto grande de investigadores trabajando con ellos y muchas cosas por hacer. ¿Sí? Muchas cosas por hacer y sin perder de vista que la idea es que las herramientas sirvan. Que no solo sea teoría por teoría, sino teoría que ayude a recuperar esa finalidad que tenía la educación matemática en sus orígenes, que no era solo producir teoría, es también influir en la práctica, mejorar la enseñanza y propiciar mejores aprendizajes. Entonces, desde esa perspectiva, los invito a que lean un poco más sobre Leos, ¿sí? Que van a encontrar varias publicaciones bien interesantes al respecto. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias.